Construyendo el Arte. Mi nombre es Brenda Ortiz Clark, fundadora de Block Art Perú, y el día de hoy vamos a deconstruir a Picasso. Yes, así es. Junto con Daniel G. Alfonso es nuestro curador, historiador de arte igualmente. Así que bienvenidos a todos. No olviden que esta es una conversación que tenemos con nuestra audiencia, así que siéntanse libres de poder comentar, mandar sus inputs, mandar sus sugerencias igualmente en vivo. Así que vamos a esperar a que se conecte más personas. ¿Qué tal, Fabiola, Emanuel, Andrés, Juanma? Bienvenidos todos. Y pues nada, esperamos que finalmente tengan un buen fin de semana. El día de hoy vamos a hablar acerca de Pablo Picasso desde dos aristas. Uno es desde el lado de marketing, que es el que me compete, y comercial, ¿no? Acerca de su top 10 de obras que han sido vendidas a lo largo del tiempo, ¿no? Y valores también. Y por el lado de Daniel, él va a hablar acerca de todo el background del artista y la línea curatorial. Así que ahí vamos a iniciar. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Aquí haciendo honor a Picasso. Lo único que falta es el 3/4, porque Picasso era muy conocido por utilizar los polos 3/4, con manga 3/4. Muy bien, muy bien. Bueno, nada, voy a empezar con una pequeña introducción. Como decía, igualmente hoy día nos toca deconstruir a Pablo Picasso. Voy a colocar acá en breve el título para que sepan todos de quién vamos a hablar. Realmente cuando yo he visto y he leído todo el nombre del artista, me he quedado, pero así como que atónita, porque es un nombre súper largo. Y lo voy a dejar como Picasso, nada más, por el momento. Sí, es bastante complejo, que incluso Pablo Picasso. Yo voy a hacer mención a él como Pablo Picasso. Ese Pablo José Ruiz de no sé qué. De ahí lo voy a Picasso. compartir, porque es pero una cosa de locos, parece un poema ya, pero se le ganó las telenovelas, te juro. Bueno. Yo pensé que los nombres peruanos que tenían 3 nombres eran largos, ¿no? Pero los nombres de esta época son súper largos. Sí, se valió. Bueno, Pablo Picasso, su nombre completo, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Todo el nombre completo, ¿no? El DNI o el pasaporte, imagínate. Yo creo que es un testamento, un pergamino. El día de hoy vamos a deconstruir a este gran artista, reconocido mundialmente, obviamente, y bueno, es parte de la historia del arte. Él nace en Málaga un 25 de octubre de 1881, ¿sí? Y fallece en Francia en el 73. Yo creería que es el nombre más largo que he leído, de verdad, entre artistas. Y como les mencionaba, esta es una conversación que vamos a tratar, como siempre, de forma muy orgánica y con ustedes. Así que siéntanse libres de colocar sus comentarios, sus preguntas, sus inputs. Nosotros vamos a ir leyendo y respondiéndolas de la manera posible, ¿no? Junto con Dani. Y un poco comentar nuevamente las aristas que vamos a ver. Desde el lado de marketing, desde el lado comercial, yo lo voy a retomar, digamos, como que a medio camino, para hablarles acerca de cuántas obras se han subastado, en cuántos valores, y asimismo Daniel va a hablar acerca de todo el background del artista, los highlights, ¿no? Y las cosas más resaltantes dentro de la vida de este artista, y vamos a ver también algunas imágenes de las pinturas para empezar a ver de a pocos, no todo, sino, pero no es posible en una hora, de a pocos estos elementos que él ha ido trabajando. Así que empezamos contigo, Dani. Bien, bueno, tenemos poco tiempo porque tenemos 1 hora nada más que nos da y nos permite Instagram. Y en realidad, bueno, hablar de Picasso es hablar de ese gran artista que fue este creador para todo el arte, para toda la historia del arte del siglo XX e incluso hasta nuestros días. Exactamente, como bien dice Carlos Vázquez, es uno de los artistas más influyentes de los últimos tiempos. En realidad, es un creador que desde niño sí estuvo vinculado con el arte porque su padre era profesor de la Escuela Provincial de Artes y Oficios de su pueblo, de donde nació Picasso, y
Increíblemente, Picasso y su padre tenían una relación excelente. Ambos se llevaban muy bien. El padre apoyó muchísimo a Picasso. Picasso fue un niño muy inquieto. Pienso que esa inquietud es típico de los grandes genios que nos ha dejado no solamente la historia del arte, sino la historia universal. Casi todos los grandes genios de la historia universal fueron inquietos en cuanto a alumnos de colegio. Y vamos a ver cómo su padre lo apoyó muchísimo y su padre le enseñó a dibujar. Y Picasso ya con 9 años terminó su primera pintura. Su primera pintura, que es una pintura bastante infantil, pero ya tenía rasgos académicos, porque el padre le enseñaba una estética bien académica, que es el primer momento que vamos a hablar de Picasso, porque Picasso fue un creador que encasillarlo en un estilo o en una tendencia es bastante complejo, a pesar de que está bien delimitado. De tal fecha a tal fecha fue un artista académico, luego pasó por una transición con influencia del expresionismo parisino, de la escuela parisina, sobre todo del fauvismo, con la etapa azul, la etapa rosa, vamos a hablar sobre ello, y todas las etapas que vinieron posterior a ella. Entonces, vamos a ver cómo Picasso luego también se muda con su familia a Barcelona. Ahí le dan a su padre un gran puesto como profesor, como docente de una de las escuelas de Cataluña de Bellas Artes, donde Picasso comienza también a estudiar. Porque en realidad el padre, bueno, sales mal del colegio, pues hijo mío, dedícate a la pintura, porque en realidad el padre sí vio el potencial, y eso es un factor importante de Picasso, porque Picasso y muchos de los artistas de los que hemos hablado han vivido ese periodo infantil bastante complejo, que sus padres no apoyaban, que sus padres no estaban a favor de que se dedicaran al arte, y Picasso tuvo ese factor positivo a su lado. Entonces yo pienso que eso también hizo de que él fuera un gran hombre y fuera un gran pensador en cuanto a las artes. Entonces vamos a ver que Picasso, por el impulso de su padre de estudiar dibujo, de estudiar pintura, visitó muchos museos de arte en España. Sobre todo comenzó a estudiar la obra de Diego Velázquez. Diego Velázquez para Picasso fue un artista muy importante en cuanto al tema que trabajaba Velázquez en su pintura, en toda la pintura barroca, todo el dibujo, toda la técnica que tuvo Velázquez en su momento. Picasso la estudió, la aprendió, la absorbió y lo supo aplicar en esa primera etapa bien academicista que tenía este creador. Vamos a ver cómo con 13 años, si con 9 años ya él estaba realizando sus primeras pinturas, sus primeros dibujos, con 13 años ya él era capaz de pintar como si fuera un Velázquez, como si fuera un Velázquez, pero por supuesto con todos los conocimientos que tenía este creador. Y en 1898, en el bar Los Cuatro Gatos, en Barcelona, que era un bar muy bohemio de la época donde se reunieron muchísimos creadores del momento en Cataluña. Tenemos que tener en cuenta de que finalizando el siglo XIX, Cataluña se convierte en un centro importante del arte a partir de una gran exposición universal que se hace en la ciudad de Barcelona, que es el que da inicio a todo el movimiento de Gaudí, a todo el movimiento del modernismo catalán, que habla de una alta burguesía que no había en Madrid, que no había en el resto de Europa, se concentraba en Barcelona. Y con solo 17 años, en 1898, Picasso realiza su primera exposición personal en el bar Los Cuatro Gatos. Es un bar que se encuentra en el barrio gótico de Barcelona. Es un bar pequeñito, es un bar hermoso. Es un bar que para encontrarlo es bastante complicado, pero es muy, muy lindo en realidad. Tú has Luego estado de esta... ahí, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, me acuerdo que No, contaste. sí o sí tuve que ir. De hecho, el día que salí del Museo de Picasso, fui exactamente, recorrí nuevamente el barrio gótico de Barcelona y fui a parar a Los Cuatro Gatos porque en realidad sí o sí tenía que ir, ¿no? Entonces, luego de esta exposición, en 1900, París realiza su gran exposición universal para marcar la llegada de la modernidad a Francia. Se construye el gran Palacio de París, donde se realizan varias exposiciones y Picasso
expone varias de sus obras en esta gran exposición e incluso un comprador le paga y llega a un acuerdo con Picasso que le va a pagar 150 francos mensuales para que él siga pintando. Entonces ya podemos ver cómo los inicios de Picasso fueron bastante favorables, porque ya tener como una especie de mecenas que mensualmente te va a estar pagando para que tú pintes, ya tienes muchas cosas a tu favor. Y eso también habla de un Picasso que en realidad es admirado desde joven, porque si a los 17 años es su primera exposición personal, a los 19 ya tiene a un señor que te está pagando para que tú sigas pintando, ya eso en realidad hace de que tu ego, y porque Picasso era un artista para nada humilde, era un artista bien egocentrista, era un artista que si tenía que decir mi obra es mejor que la tuya, lo tenía que decir, y así hubo varias polémicas con varios creadores que estuvieron nucleando la vida de este creador. Entonces, luego de este momento de la Gran Exposición de París, en 1901, comienza una de las grandes etapas de Picasso, que fue la etapa azul. Periodo azul que duró entre 1901 y 1904, donde toda su obra se tornó azul, donde todo el color era todas las gamas posibles del azul, donde nos mostraba cierta frialdad y cierta tristeza en sus cuadros, es lo que vamos a ver nosotros en este momento. Pero ¿cómo empieza la época azul de Picasso? Comienza a raíz de la muerte de uno de sus grandes amigos. A Picasso le dolió tanto eso, le llegó mucho la muerte de su gran amigo de la infancia, que todos sus colores se tornaron bastante fríos. Es un periodo que dura entre 1901 y 1904, porque después, en 1904, conoce a su gran amor, a su gran amante, porque era una chica que estaba casada, que se llamó Fernand, lo tengo anotado por acá, Fernand Olivier, se llamó, y a partir de ahí su paleta cambia completamente y su obra se torna rosa. Y es lo que conocemos posteriormente como el periodo rosa de Picasso, donde ya el color es más amable, el color es más amoroso. Incluso Picasso, además de conocer a Fernand en este momento, que fue su amante, también visitaba mucho el circo, y por eso muchos de los temas que Picasso va a tratar en el periodo rosa son los arlequines, los saltimbanquis, todas estas escenas bien típicas de los circos de la época. Entonces vamos a ver cómo desde 1901 hasta 1907 Picasso va a estar transitando entre el periodo azul y periodo rosa, y luego de conocer a tres grandes figuras como fue Georges Braque, Juan Gris y Apolinea, que fueron importantes para marcar el inicio de lo que posteriormente sería el cubismo. Un cubismo que va a estar influenciado por la figura del Greco, que Picasso va a estudiar muchísimo, por la figura de Cézanne, porque Cézanne, siendo postimpresionista, fue un creador que ya estaba experimentando con la visión de las figuras geométricas en el espacio, y comenzó a deconstruir objetos utilizando toda especie de figuras geométricas como el cuadrado, la línea recta, etcétera, que Picasso va a absorber junto con Braque y Juan Gris, que son los tres grandes creadores que se van a insertar dentro de lo que se conoce como el cubismo. Pero Picasso tiene algo a su favor, que Picasso fue un gran artista que estudió el arte africano. Y el arte africano no podemos desligarlo de la figura de Picasso, porque sin el arte africano no podemos entender a Picasso. ¿Y qué sucede? En Francia se encontraba el Museo del Hombre, que era un museo donde era un museo etnográfico, que no solamente habían piezas africanas, sino también habían piezas incluso de Sudamérica. Entonces era un museo donde se mostraba un poco todo lo que se había descubierto en el Nuevo Mundo. Y muchas piezas precolombinas, muchas piezas del arte negro, que era como se llamaba en ese momento, Picasso va a tomar muy de cerca la máscara africana, sobre todo porque era una máscara que estaba construida a partir del elemento geométrico, y era algo muy importante para toda esta deconstrucción que estaba buscando Picasso. Entonces vamos a ver cómo el cubismo, lo que se trata
del cubismo es mostrar desde múltiples vistas los objetos y no como el ojo ve. Nosotros estamos acostumbrados a ver en 3 dimensiones, alto, largo y ancho, pero ya el cubismo está viendo que una 4ª dimensión, que es el tiempo del que nosotros podemos observar y cómo las figuras van cambiando y cómo los planos que están posterior a una figura, ellos la van a poner en un primer plano. Y entonces eso es lo que va a hacer ese primer cubismo, ese protocubismo que vamos a encontrar en Las Señoritas de Aviñón, que es un protocubismo que está influenciado por Cézanne, el Greco y toda la máscara africana. Son la primera obra que hace el gran Picasso bajo esta influencia. El cubismo tiene varias etapas donde vemos el protocubismo, que es el inicio, después un cubismo analítico, donde se deconstruye completamente todas las figuras, incluso hasta los retratados, vemos la cabeza, la parte de atrás de la cabeza de las personas al lado. Es toda una locura que la gente de la época no entendía. El cubismo fue bastante criticado, pero al mismo tiempo fue bastante acogido, sobre todo por la gran figura de Gertrude Stein, que fue una gran mecenas de la época, fue una gran una persona que estaba vinculada con la literatura, con la filosofía, que acogió a muchos creadores en su casa y alrededor de ella se hacían varias reuniones, etcétera, etcétera. Y luego vamos a terminar con un cubismo, sí. Una pregunta, ¿tú sabes si es que en algún momento se llegaron a cruzar Wilfredo Lam con Picasso? A encontrar, claro. a compartir así con... Fueron grandes amigos. Picasso y Wilfredo Lam fueron grandes amigos. De hecho, Wilfredo Lam, que tiene toda una influencia africana, tiene una influencia sobre todo de la religión afrocaribeña, que es toda la religión yoruba que llega al continente caribeño. Y vamos a ver cómo Lam no solamente va a tener ese contacto y esta deconstrucción mediacubista a través de la figura de Picasso, sino que también Wilfredo Lam vivió mucho tiempo en Haití, donde se practicaba el vodú, que el vudú no es la religión que nosotros conocemos, el muñequito. El vudú tiene otra historia, que en realidad es una historia bastante interesante, porque el vudú es una religión de sincretismo, es una religión de esclavos, y es una religión efímera, porque se realizaban los rituales y luego se eliminaba todo sentido iconográfico creado por los haitianos para que los españoles y los franceses no se dieran cuenta de lo que hacían los haitianos. Pero bueno, sí hubo contacto entre ambos artistas cuando Wilfredo Lam entra en una etapa surrealista y visita París y entra en contacto con todos los surrealistas y con Picasso. Entonces, nos quedamos en el periodo analítico del cubismo y luego hay un periodo sintético donde ya la figura geométrica se sintetiza y es una obra un poco más entendible, por decirlo de alguna manera, porque el cubismo analítico es bastante abstracto, es bastante de ponerse delante de la obra para poder analizar y entender qué es lo que están queriendo decir estos creadores. Y importante es que en 1912 hay toda una disputa entre Braque y Picasso de quién de los dos creó el collage. Vamos a hablar de que entre ambos comenzaron a incluir en una superficie pictórica, en el óleo, comenzaron a incluir recortes de periódicos, recortes de revistas, y de ahí nace lo que conocemos como hoy en día como la técnica del collage. Es decir, gracias a estos dos creadores, en este momento del cubismo sintético, es que nace lo que conocemos hoy en día como el collage. Siempre hubo una rivalidad entre Picasso y Braque, quién hacía las cosas primero que quién exponía más, quién vendía más, y decir que Braque fue uno de los primeros en que se les realizó una exposición retrospectiva antes que Picasso, estando en vida. Y eso a Picasso le dolió muchísimo y por eso siempre estaban en disputa entre ellos dos. Y algo interesante, como Picasso, dentro del mismo cubismo, a partir de 1923, Picasso con el cubismo comienza a tocar rasgos surrealistas, porque era un estilo que estaba muy de moda en el París de los años 20. Entonces vamos a ver cómo vemos retratos que van entre el cubismo, entre el surrealismo, hasta que ya Picasso se desliga completamente de esta tendencia cubista y se adentra en el surrealismo, siendo uno de los hijos predilectos e hijos adoptivos
de Breton. Breton amó y adoró a Picasso en vida y fue un creador que en realidad tuvo muchísimo apoyo, como he mencionado desde el inicio, hasta su muerte. En 1937, como todos conocen, realizó esa gran obra que fue el Guernica, con todo lo que había sucedido en el mismo pueblo que le da título al nombre por todo lo que está sucediendo en esa época con el fascismo, con el franquismo. Y un dato curiosísimo de Picasso es que él recibía muchísimos coleccionistas y clientes en su taller. Creo que Picasso fue uno de los primeros que creo que puede como que inaugurar esto de que yo siendo coleccionista o siendo marchand de arte, llevo a un comprador a tu taller para que conozca tu obra. Y Picasso, que no era para nada de que sí, esta es mi obra, ay, qué lindo, no sé qué. No, esta es mi obra, yo soy el mejor. Si no me compras una obra a mí, no sabes arte. Así era Picasso. Y cuando Picasso crea el Guernica, que él recibía estas visitas, él recibió muchas visitas de los nazis, de personas importantes que estaban vinculadas con el nazismo, y uno de ellos le pregunta, ¿y usted hizo esto, señor Picasso? Y Picasso dice, yo no lo hice, lo hicieron ustedes, porque fueron ellos los que hicieron ese desastre. Y esa es una frase que en realidad para mí es importante porque marca y nos da el entendimiento de la importancia del cuadro. Fue un cuadro que Picasso realizó para la gran exposición que se hace en París en el 37, donde ya hay unos rasgos bastante vinculados con una exposición que está hablando del Art Deco, de toda la modernidad muy contemporánea para ese momento, pero Picasso envía esta obra del Guernica hacia Estados Unidos y en 1940 y hasta está bastante tiempo en Estados Unidos hasta que se acaba todo el periodo del franquismo, que regresa la obra de Picasso a España y que se encuentra hoy en día en el Reina Sofía. Entonces, en realidad, a grosso modo, eso es algo que les puedo compartir de Picasso. Hay muchísimo más, como por ejemplo, no quiero dejar de mencionar que Picasso estuvo vinculado, incluso estuvo acusado en su momento, en 1911, cuando se roba por primera vez la Mona Lisa. Cuando un italiano se roba la Mona Lisa del Louvre, que se la esconde debajo de su abrigo, porque era una obra bastante pequeña, Picasso lo acusan junto con Apollinaire, lo acusan del robo de la Mona Lisa, incluso están presos como días. Apollinaire estuvo un poco más, estuvo como una semana, hasta que se demostró de que ellos dos no tuvieron que ver con el robo del cuadro de la Mona Lisa, hasta que ya en 1913 se descubre que fue este italiano. Y tal vez el karma y ese vínculo con Picasso y la Mona Lisa y el robo es lo que ha hecho que después la obra de Picasso ha sido la más robada a nivel mundial. La obra de Picasso se ha robado de todos los museos, incluso de su propio taller. Daniel, nos hablas un poco de su relación con Juan Gris. Bueno, en realidad, Juan Gris, que es un artista que no se conoce, no se habla mucho de la obra de Juan Gris, porque los que más desarrollaron toda la estética del cubismo fueron Picasso y Braque. Entonces, Juan Gris queda como que bien relegadísimo a ni siquiera un segundo plano, tercer y cuarto plano es la obra de Juan Gris, pero también es importante que conozcamos este nombre y que lo asociemos con el cubismo. Entonces pienso que por ahí tenemos a grosso modo lo que es la obra de Picasso. Algo que justo comenta, bueno, gracias por todos los comentarios y veo igual Josefina está conectada también, está diciendo que estás comunicando más allá que información, que te apasiona Picasso. Sí, créeme que por eso nos hemos así puesto ad hoc con nuestros politos de rayas, picasianos. Y Alejandro menciona justamente como si fueran goals, como una meta, el que sea tu obra la más robada en toda la historia, de alguna forma, podría ser. Le regresó el karma. Este artista, como bien menciona Daniel, no tenía el ego para abajo, no era humilde, no era un artista humilde, era un artista que era como que mi obra es la máxima, y bueno, no tenía que razón. Él hasta inclusive, él no era como
como de alguna forma que hacía los dibujos en las servilletas y pagaba. No, la gente le pedía que le pagara la comida haciéndole un dibujo, y todavía cuando alguien una vez le preguntó que lo firmara, él se ofende y dice, ¿sabes qué? Te he comprado una comida, no todo el restaurante. O sea, para que saquen la línea un poco más o menos como era el ego de este tipo, ¿no? Pero dentro de todo, sí, efectivamente, yo creo que, y cogiendo un poco este tema de lo que menciona Alejandro como que de meta, ¿no? Claro, tu obra termina siendo más robada, pero eso es porque finalmente también es muy cotizado, ¿no? Y se ha revalorizado a través del tiempo, que eso de ahí en un momento les voy a explicar un poco más acerca de cuál es la obra eh, más vendida, ¿no? O de mayor valor subastada, y también en qué colecciones pertenece, porque los Rockefeller tienen, y bueno, eso es un familión, no es un joyón esa familia en Nueva York, en Estados Unidos en realidad, y ellos tienen una de las obras que han sido, hasta el 2017 lo que dato, es que es una de las obras más elevadas en las que se ha vendido. Así que en un momento voy a mencionar acerca de eso. Pregunten, consulten, igualmente todo pueden pasarlo por acá como comentarios. Gustavo Guaya, Collage, está mencionando, confírmame, la señorita de Aviñón tuvo otro título. Bueno, la obra de la señorita de Aviñón son prostitutas y en realidad todos asociamos porque como el título más conocido es Les Demoiselles d'Avignon, que es como se conoce esta calle, que fue una calle que se llamó así la calle de Aviñón, pero estaba en catalán, que era una calle muy famosa en Barcelona, que era una calle de prostíbulos, era una calle de burdeles, donde, por supuesto, como he mencionado en otros, creo que desde que estamos hablando de artistas del siglo XIX, no me he cansado de decirte que todos ellos eran muy frecuentes, todos frecuentaban los prostíbulos de la época, y es una obra que se inspira de ese nombre, y por eso él muestra a 5 prostitutas, como que 5 prostitutas que se están ofreciendo en la calle. Creo haber visto un personaje nefasto en los 90 con ese traje a rayas. ¿Se habrá inspirado en Picasso? Me imagino que sí, porque Picasso marcó tendencia en cuanto a su vestimenta hacia arriba. Pero la señorita Aviñó tuvo ese cuadro, tuvo ese nombre desde el inicio, porque estaba inspirada en esa calle de las señoritas de Aviñón, de Barcelona. Listo, a ver, entonces, ahora pasamos números, toda la parte comercial. De hecho que has dado bastante, ha sido bien resumido, pero bien con harta carne, ¿eh? Harto contenido, harto contenido. Entonces, pasamos a números. Como les mencionaba, el último Picasso de la colección Rockefeller fue vendido en 115 millones de dólares. 115 millones de dólares. No voy a especificar tanto qué subasta o qué casa de subasta fue la que cerró y cerraron las ventas, porque tengo 10, un top 10 de obras para mencionarles. Mientras voy diciendo los nombres, nuevamente yo no sé francés, así que acá el más ad hoc en francés es Daniel, así que me va a ayudar. Vamos a empezar por la que fue vendida justamente y vendida en el 2015, el top 1, Les Femmes d'Alger, versión O versión 0. Les Femmes d'Alger. D'Alger. Merci beaucoup. Se cerró en 179.4 millones de dólares. Esto fue vendido en el 2015. Acá está. ¿Cuánto color? ¿Cuánto color? Estamos hablando aquí ya de un cubismo bastante ya sintético, ya no es un cubismo tan analítico como al inicio de la obra de Picasso. Picasso sabía lo que hacía. No, y aparte mira la mujer que tiene como con un tocado de rosas, ¿has visto? De flores, pareciera. ¿Cuánto color? Qué pena, no se puede ver del todo, ¿no?
De ahí fácil la voy a encontrar y la voy a colocar como la pintura para este IGTV. La siguiente, vendida en el 2013, Le Rêve. El sueño. Así se llama Le Rêve. R-E-V-E. Y en la Sí, E, sí, la sí. primera E con... Sí, sí, El sueño, esa es la obra del sueño, que fue, de hecho, una de las obras más caras, creo que de Picasso en su momento, en sus inicios. Se cerró en el 2013 en 157.5 millones de dólares. Nuevamente, estos números, o sea, se van revalorizando. Ahora, si este hombre, obviamente, desde que tenía 9 años sacó su primera pintura, a los 12 ya le subvencionaban y le pagaban y tenía un mecenas para que continuara pintando, definitivamente, como bien mencionaste, o sea, su padre vio el potencial y no estuvo equivocado en absoluto. Y desde muy pequeño confiaron y le dieron ese talento, ¿no? Estaba hecho para. Entonces se ha nutrido la carrera, ¿no? Y se ha apostado por este artista desde muy, muy, muy pequeño. Esto fue en el 2013, El sueño. Sí, vendida en el 2013 en 157.5 millones de dólares. Ahora, ¿cómo se revalorizan? Pasan de colección en colección, pasan de museo en museo, instituciones, o sea, se exponen, no es que pasen de mano en mano, sino me refiero a cómo se exponen, se exhiben. Mientras se exhibe más, hay también, bueno, tiende a un alza, ¿no? Uh-huh. Y asimismo, qué cosa está sucediendo en otras partes del mundo, ¿no? No solamente con esa obra, sino con las diferentes obras de este mismo artista, ¿no? Él fallece en el 73 en Francia, así que estamos hablando, claro, hace unos casi 50 años para atrás. Sí, pues casi 50 años, que tampoco no es mucho, ¿ah? ¿Alguien en Perú tendrá óleo de Picasso? Yo creo que sí. Debe haber alguien que sí. Yo creo que yo he visitado a alguien, no recuerdo quién, que tiene un Picasso, pero no recuerdo quién ahora, la verdad. No me acuerdo. Y tampoco quiero, porque no quiero mencionar el nombre, no va a ser que le manden la moto después. ¡Qué horror! Yo he visto dibujo, no he visto óleo acá en Perú. Bueno, hay que tener en cuenta de que este señor, Pablo, y todo el nombre a por haber que tiene Picasso, en realidad, si Van Gogh tuvo su cantidad de dibujos y retratos, Picasso pintó 13.000 lienzos. ¿Qué? Ah, no te pasa. 13.000 lienzos pintó este señor. Entonces, estamos hablando de un tipo que pintó. La cifra exacta, 13.500 pinturas realizó este creador, 34.000 ilustraciones para libros, 300 esculturas, ya sea en yeso o en cerámica o en fierro. Entonces, el tipo... Cara, como que, ¿dónde se la movida? Como que... Pero no, es que, qué cosa Él tiene con su esa. museo, es que él tiene su museo en Barcelona, que es un museo espectacular. Es un museo que desde que tú entras, comienza desde las primeras pinturas de ese hombre hasta que muere. Artistas, ya saben, por favor, tienen que meterle, no sé, en su cereal, su trigo atómico, no sé qué cosas tienen que meterle, pero qué horror. 13.500 lienzos. Estamos hablando que él fallece, o sea, ¿cuántos años fallece? De ¿En qué, 1881 menos dice 1900. Richie en qué tiempo besaba a su esposa. Picasso era un picaflor. Picasso era bastante coqueto. O sea, no era un tipo pasivo ni tranquilo. Sí, era un loquito. Kiwicha, dice, sí, acá tenemos harto power, ¿cómo les dicen estos, energy, no, food, ay, no me acuerdo ahorita, pero la maca, la kiwicha, todo hay que echarle, porque de verdad que esto, qué horror, 13.500 lienzos y el hombre ha vivido creo que 80 y largos. 80 y tantos por ahí, aprox. Ay, qué horror, qué barbaridad. Gustavo Guaya nos dice, se dice que Dalí siempre tuvo envidia del trabajo de Picasso y que a pesar de él lo ayudó mucho a relacionarlo artísticamente. Dalí fue un malagradecido. Pero Dalí era otro personaje. Dalí es otra, es...
Y ya lo hablamos, ¿ah? Así que puedes visitar el IGTV, justamente nuestra cuenta acerca de Dalí, que igual es otro padre del surrealismo, pero ambos son egocentristas, imagínate. es que explotas. Cuando tienes esas personalidades, ya lo que haces es simplemente estalla, ¿no? Entonces es muy, muy peculiar y bueno, y sacan el beneficio uno del otro, pues la verdad, de verdad. Eso sí, Picasso sí prefería estar en su taller pintando antes de estar por ahí saliendo a la calle, juergueó, me imagino, cuando joven, imagino que en sus últimos... Yo me imagino que esta cantidad de obra se sumó ya tipo cuando él comenzó a tener tipo 50, 60 años, que ya su vida estaba como que muy, muy enfocada a la pintura, me imagino. Es que ponte a pensar, a ver, vamos a transportarnos al cuerpo de Picasso, ¿ya? Este hombre desde niño ya lo estaban engriendo, literalmente te estaban subvencionando para que tú pintes. Tú vas a comer y te piden que hagas un dibujo para que no quieren aceptarte la plata, no, quieren un dibujo. Ok, te piden una firma, no mi amor. ¿Por qué? Porque no te estoy comprando el restaurante, o sea que ahí nomás, quédate con el dibujo contento, punto. De ahí vas y sigues pintando, estás haciendo lo que amas, te apasiona y te están pagando y se sigue revalorizando y los marchands deberían de lloverle, ¿no? Compradores y todo, como bien mencionas. El matrimonio, casi matrimonio con los Franco, ¿no? Porque igualmente eso también, tú sabes que la política igual hace lo suyo, tenían esa relación, ¿no? Y la ubicación en museos, o sea, ya era una cosa que estaba muy, muy, muy cotizado. O sea, literalmente, él se ha vivido esos momentos, no como Van Gogh cuando vimos que el hombre vendía por 400 francos una obra. Y vendió una sola. Sí, vendió solo una. Él es lo contrario, él sí disfruta de eso, ¿no? Entonces, y a la fecha por eso que tenemos estos valores, ¿no? Que son, claro, todos están sobre los 50 millones de dólares, Y era un sobre tipo, los 70 millones de dólares. y era un tipo que tenía su sex appeal, porque las mujeres lo buscaban. Las mujeres tocaban la puerta de su taller, Picasso aquí llegué, pum, y se desnudaban delante de él. Así que me imagino que su sex appeal debe tener, porque muchos documentales y muchos textos nos hablan de todas las relaciones que él tuvo con no solamente su esposa, sino tuvo amantes, pero ¿será Picasso el fundador de las amantes? ¿Será Picasso el primero? Ay, a ver, entonces ya vimos las mujeres de Argel, ya vimos el sueño. Ahora, siguiente, top 3, Garzón a la pipe. A ver, Garzón, ¿a la qué? PIPE. A ver. Por favor, no, dilo cómo se dice. Garzón a la pipe. PIP, ya, sí Pip. está. Ese de ahí se vende en el 2004 en 130.5 millones de dólares. Repito, 2004, hace 16 años atrás, me muero, en 130.5 millones de dólares. Ah, mira, qué diferente. Muy académico, claro. Qué diferente. ¿Y qué significa PIP, Dani? Acá la tienes. Míralo ahí. Ahí está, la pipa. Garzón con pipa. Me encanta el azul, oye, pero qué vivo, y el contraste de colores también está lindo. Me Pero gusta no te da un aire bien de Frida Kahlo. Fridense total. Con esto acá sí en el tocado en su cabeza, todo. Fridense total, absolutamente, sí. Uy. Sí, sí. A ver, acá nos manda una pregunta por interno. Richie, ¿cómo estás, Richie? Estás en Estados Unidos, él es artista cubano que estuvo acompañándonos la semana pasada, me parece también. Sí. Menciona, se dice mucho que él copiaba en cierta manera a otros artistas. ¿Será esto cierto o es solo un mito? Más allá de copiar, y que eso yo siempre, siempre se lo digo, no solamente a mis estudiantes, sino se lo digo a muchos artistas. Es decir, tú puedes estudiar la obra como hizo Picasso. Picasso, además de que estuvo en su taller mucho tiempo, buscaba la inspiración, pero Picasso, como cuando era joven, visitó muchísimos museos y Picasso sí la tenía bien clara. Picasso sabía a qué artista iba a estudiar, porque no es lo mismo tú estar en un museo
y encontrarte y enfrentarte a una obra de Goya, porque Picasso estudió muchísimo la obra de Goya, estudió muchísimo la obra de Velázquez, pero luego, ¿dónde nosotros podemos ver esa referencia de Velázquez y esa referencia de Cézanne, esa referencia del Greco, esa referencia de Goya en las obras de Picasso? Son elementos muy sutiles que vamos a encontrar en la obra de este creador, porque son guiños que incluso son guiños que son muy directos y son guiños incluso que son bastante superficiales. Porque hay una obra que Las Meninas de Picasso, que es tal cual Las Meninas de Velázquez, pero más buscando toda esta estética de los colores grises que vemos en Guernica, toda la deconstrucción de las figuras que vemos en el cubismo, porque Picasso en realidad supo estudiar, aprender, pero no aprender de aprender, sino aprender con H intermedia, que es captar y absorber toda esta estética de sus precedentes, porque Picasso sí respetó y fue uno de los artistas que más respetó a sus antecesores, creadores, no solamente españoles, sino también parisinos, y en realidad los hizo suyos, los licuó, es como una licuadora que tuvo en su mente y lo hizo, más allá de copiar, en realidad Picasso es único, porque en la obra de Picasso no podemos decir, está copiando a tal artista, no, hay influencia y nos acerca a la estética de tal creador. Nunca, no hay una obra que digamos está copiando a otro creador. Una estilización de sus referentes. Puede ser una especie de estilización, una especie de idealización a sus referentes. Es cierto que Picasso estuvo vinculado con el robo de la Mona Lisa, sí. Estuvo acusado en 1911 junto con Apolinea, que es un escritor muy famoso de la época, para los que se han conectado un poquito tarde. Picasso, exacto, estuvo relacionado con Apolinea en el robo de la Mona Lisa, pero no, es decir, no efectuaron el robo. Fueron acusados inconscientemente porque en realidad eran artistas que frecuentaban mucho la escena parisina de este momento donde el italiano, tengo el nombre por acá, no quiero que se me pierda, el nombre del que roba el cuadro se llama Vincenzo Perugia, que era un trabajador del museo donde se encontraba la Mona Lisa, y ellos dos son acusados. Incluso Apolinea estuvo preso una semana. Picasso no tanto, pero Apolinea sí estuvo un poquito más de tiempo. Excelente. El dato quería darles quién es el que compra, antes de seguir y continuar con el top 10 de obras de mayor valor vendidas y subastadas por Picasso. La obra, la primera, la que fue vendida en el 15 de mayo ¿esto cuándo fue? Esto ha sido el 15 de mayo del 2015, perdón, en 179.4 millones de dólares. Las mujeres de Alger, de Femme de Alger, ¿no? Fue al ex primer ministro de Qatar, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Largo también. Ese mismo. Saludo para Salam Salekun, Halam Sin Sin Sin. Saludos a Hamad. Hasta Qatar. Allá vamos, querido, allá vamos. Pero este fue claro, el primero, esto es información que data hasta el 2017. Ojo, yo sé que a la fecha y las últimas que ha habido la temporada de subastas, igualmente también se han subastado Picassos, es alguien que se continúa revalorizando, es decir, si nosotros seguimos con nuestro programa de acá 10 años más, esta cifra del ex primer ministro de Qatar va a seguir incrementando, aumentar. Está sumando, ¿no? Y no se sabe en cuánto. Tengo igualmente información de cuánto ha habido el alza, digamos, a lo largo del tiempo, que esto lo da, y son reportes que lo dan específicamente empresas que ven economía del arte, ¿no? Ahí nos están igualmente preguntando Carlos Vázquez, gracias por tu conexión, Carlos. ¿Qué hacer para que el mercado del arte no sea símbolo de estatus social y tenga un consumo más popular? Yo pienso que eso no va a cambiar. Ya eso ya está de estatus. Desde que surgió el mercado, estamos hablando de un estatus muy social. Entonces, pienso que ya para que el mercado llegue al pueblo, y tú misma sabes, Brenda, va a ser muy difícil.
Es que en realidad, o sea, una cosa hay que discernir, ¿no? Correctamente. El mercado, cuando hablas de mercado de arte, ya estás hablando de una industria que es de marketing, que es de comercialización. Entonces, ahí el, hay otra arista que viene a ser la democratización de las artes, que eso sí es un tema más de impartir de conocimiento e información a todos por igual. Pero el mercado, o sea, el mercado hay diferentes agentes, ¿no? Tienes las ferias, tienes los agentes comercialísimos, o sea, la parte más flat dentro de un mercado, yo creo que están las casas de subasta, están los art dealers, los art advisors, están, para eso existen también los coleccionistas como tal y no solamente como compradores, ¿no? O potenciales compradores. Entonces entras a un mercado como tal y estás entrando a todo ese círculo, ¿no? Entonces no es, no se desea desmitificar de esa forma, ¿no? No se busca eso, ¿no? Entonces, es más, yo creo que nace con ese objetivo, finalmente, ¿no? Nace desde, ya hablamos no de hace 20, ni 30, ni 50 años, o sea, nace desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y poniéndolo un tema mucho más como, no popular, sino más conocido, viene a ser como también igualmente con joyas, con mobiliario, con, o sea, todo aquello que, relojes, ¿no? O sea, como, todo aquello que decante, ¿no? Y que comunique estatus, ¿no? Autos, ¿no? También, llevándole un tema un poco más comercial o más conocido, ¿no? Entonces, mercado como tal, no, eso es igual a lo que denote como estatus, ¿no? A ver, como reporte de artista, yo encontré algo bien interesante, ¿ya? Son literalmente, y esto a mí me encanta, pero recién desde hace un par de meses que me he metido a ver, y es como ven las barras, ¿no? Y cómo a lo largo de los años desde 2007 hasta el 2018 ha estado fluctuando, ¿no? Esto yo encontré y es como un análisis de liquidez de este artista específico, Pablo Picasso, en tres casas de subasta, Londres y Nueva York. Intuyo que esto debe ser Christie's, Sotheby's y Phillips, si es que es Phillips ahí estado, si no debe ser Christie's y Sotheby's. Entonces se puede ver cómo hubo un alza en el 2014 en sus obras, ¿no? Y cómo es que hubieron lotes subastados, no sé si se puede ver bien, creo que mi pantalla no estaba también. Lotes subastados y bueno, withdrawn lots es como que retirados, ¿no? O que no se llegaron a cerrar. Esto es en cuanto a cantidad de obras catalogadas, si ven Christie's, Sotheby's y Phillips. Y luego acá, esto ya viene a ser como las catalogadas, ¿no? Las que están con obras y con montos estimados. Entonces ven acá la cantidad de millones de dólares, ¿no? Entonces cómo va fluctuando, pero tiende a la alza. Entonces, esto es hasta el 2018. Es información muy, muy rica. Yo quería compartirla, pero esto es netamente de economía de arte. Yo estoy realmente, si alguien sabe de algún curso de economía de arte latinoamericana, sobre todo, por favor, mándemelo por directo, porque a mí me encantaría saber, y estoy así con una fijación y escuchándola a Amy Capelazzo, que es la mujer esta de la chairman de Fine Arts de Sotheby's ahora, y porque esto realmente puede ayudar a una buena estructura dentro de un mercado, sea local, regional. Entonces, te ayuda mucho a poder valorizar y a poder apreciar obras, ¿no? De diferentes artistas, ¿no? No solamente los más conocidos. Eso quería compartirles. Y asimismo, continuar con el top, que bueno, se nos está yendo el tiempo ya. Me quedé en Gazón a la Pip, ¿no? Vamos a hacer Nude, Green Leaves and Bust. ¿Cómo? No. Nude, como desnudo. Ajá. Green leaves, hojas verdes. And bust. Bust es así. Bust. Past de P-A-S-T-E. U-S-T. ¿Cómo? Q. U. B-U-S-T. Nude, green. ¿En cuánto se vendió esa? Esa de ahí, en el 2010,
se cerró en 115.5 millones de dólares. Desnudo, hojas verdes y busto. Acá la tenemos. Hojas verdes y busto. Check. Está justo. Bien sencillo. Por eso es que pienso que también se decía que Picasso dibujaba como un niño. Pues que, ¿no? Porque en realidad bastante sencillo en ese sentido. Sí, Uy, se vendió y se vendió bien. Usualmente los formatos de este artista no tienden a ser tampoco, bueno, obviamente Guernica, pero no son de tampoco gran formato, ¿no es cierto? Tienden a ser Bueno, como... oscilan entre, hay de todo. Él hace de todo tipo de formatos, desde formatos pequeños en sus dibujos y en tela 1 metro, 1,20, 1,50, 1,80 en adelante. Vamos rápidamente al top 5. El número 5, Dora Ma Shat. Dora Ma con doble A. Dora Ma, que fue una de sus esposas, o Shat. O Shat. Shat debe ser como una conversación o algo así. No, Shat es gato. Estoy jalada en francés, ¿ves? Acá Vendida está. en 2006. 2006 se cierra en 111.8 millones de dólares. Qué rico coger una comisión de esa cifra. 111.8 millones de dólares vendida en el 2006. Dora Ma Shat. ¿Dónde está el gato? Un chat noir, un gato negro. Gatito negro. Como el de Aisha, tiene su gatito negro. Bueno, Dora Ma fue una gran esposa de él que la retrató hasta el cansancio. ¿Cuántas esposas tuvo? Tuvo como 8. Que se conozcan, tuvo como 8. Y de esas 8, como 5 de ellas o 3 de ellas aparecen en el Guernica. Wow. 8, me muero. Qué valiente. 8 veces. A ver, seguimos. Número 6. Ya, esto sí no sé cómo pronunciarlo. Lenos de Pierre. A ver, deletrea, ¿le qué? Noces. N-O-C-S. C-E-S. Lenos de Pierrot. Pierre. Pierre. E-T-T-E. A de Pierre. Uh-huh. Acá está. Se vende en 94.2 millones de dólares en 1989. Ah, de Pierret. Sí. Acá está. ¿Qué significa? Qué diferente. Es como las tertulias, como las conversaciones de Pierret, que es una mujer. ¿Y eso pertenecerá a la etapa azul? A la etapa azul, sí, 1905. Sí. Pero qué bonitos sus azules, ¿ah? De verdad. Sí. Con el garzón a la pit, también muy bonito ese azul que lo vi. Número 7. A ver si podemos terminar el top 10, pero nos quedan 5 minutos, me parece. Nos queda un poquito. Número 7. Yo, Picasso. Ese sí lo pude pronunciar. Vendida en 1989 en 91.3 millones de dólares. Ese es un autorretrato. Pero un autorretrato bien impresionista. ¡Hala, sí! Es que el tipo fue muy... El tipo tuvo muchas influencias. Versatilidad, ¿no? Pero lo que más se conoce es todo yo creería que lo último, ¿no? En todo caso. Uh-huh. Igual, está súper bien vendido. Se cerró, claro, antes de los 90. Número 8. O la Pan Aguil. ¿Cómo? A-U. A-U.
espacio Lapin, Lapin, L-A-A, Lapin. ajá, el conejo ágil, Sí, o Lapin agile. Agile. O Lapin Agile. Vendida en el 89 también, yo intuyo que esto debe ser una subasta, en 77.7 millones de dólares. Acá está. No tiene nada que ver, no hay conejo, porque no veo ¿No? ningún conejo por ningún lado. Y es de la etapa rosa. Sí, yo estaba preguntando, ¿y dónde está el conejo? Es un arlequín ese, ¿no? Un arlequín con una persona. Tendrá un conejo en su ropa o algo, me imagino. Y ya, la última. Ah, mira, y esta sí tiene nombre con arlequín. Acrobat et jeune arlequín. Acrobat. Et jeune arlequín. Debe ser acróbata y un arlequín. No, acróbata y joven arlequín. Que Vendida en el... esta es transición entre el azul y el rosa. Sí. Pero lúgubre, ¿no? También. Claro, es que los azules te remiten a esa frialdad, ¿no? Sí, sí, sí. Esa de ahí fue vendida en el 88 en 77.1 millones de dólares. Así que ahí nos vamos a quedar porque si no nos gana el tiempo. Yo diría que de acá, si vemos esto en 10 años, va a seguir nuevamente al alza. Obviamente 2020, bueno, dentro de todo lo que se ha podido subastar ha sido online, pero igualmente se sigue comprando, igualmente se sigue subastando. Y es decir, bueno, es un gran artista. Eso nadie lo puede negar, de verdad. Que de verdad. hablar de él en una hora en realidad no es suficiente. Para hablar de Picasso sí necesitamos tiempo. No tiene, Gustavo, no tiene nada que ver el azul de Picasso con el azul de Yves Klein. El azul de Yves Klein está bien estudiado, los cromas, la unión de los azules, es otra estética completamente diferente. Es un azul, estamos hablando de que Yves Klein crea este color en 1960 y Picasso en el 60 estaba haciendo otras cosas. Sí, pues porque él se fallece en el 73 y eran 13 años antes de su fallecimiento. Sí, no, él estaba en otra también. Lo último que quiero mencionarles igualmente es que Christie's a la fecha, o sea, toda esta información está en internet, o sea que la curiosidad no mata al gato. No nos va a matar, no. Así que había otra obra más que fue subastada, se preparó, se hizo en enero y a junio en el 1931, fue vendida en 29.562.500 dólares, llamada La Lamp. Eso de ahí chequenlo, búsquenlo, porque ya nos quedan menos de 2 minutos para cerrar. Pero era acerca de los secretos, las emociones, ¿no? Y los sentimientos secretos de Picasso por su amante Marie-Thérèse Walter. Así que ahí tienen una tareilla. Nada, muchas gracias a todos por conectarse, gracias por su tiempo. Fabiola, ya sabes, todos los sábados mediodía los esperamos. Pueden enviar sus comentarios, sugerencias también de artistas que pueden mandarnos. Alguien ya me mandó por ahí por directo. Y compartan acerca de este programa que estamos tratando de llevarlo también a Televisión Nacional y a radio para democratizar las artes, literalmente. Dani, ¿algo más que desees decir? No, ya, bueno, de Picasso hay que hablar bastante, pero ya no nos alcanza el tiempo. Ya creo que ahorita Instagram nos corta. Así que creo que despedirnos, agradecerles a todos por sus preguntas, sus intervenciones, sus comentarios, por conectarse, por siempre estar junto a nosotros cada sábado. Agradecerles infinitamente. Listo, cuídense y ya saben, manténganse en casa y con todos los protocolos habidos y por haber. Nos vemos entonces próximo sábado. Gracias. Chao. Chao.